La Divina Comedia del gran poeta Dante Alighieri nos transporta hoy a los grandes conflictos políticos, filosóficos y religiosos del siglo XIV en Italia. Y él nos decía con nombre y apellido. Digo esto porque todavía existe una construcción fabricada en la Argentina durante los años de la dictadura de que la política no tiene nada que ver con el arte, lo cual, por supuesto, pone de manifiesto las leyes represivas que prohibieron a Laura de Betalle, Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Horacio Quiroga, que se ve que eran autores que hablaban de política. Entonces, por las dudas, los prohibieron. Que no mantengamos, por favor, en este presente democrático, las prohibiciones de Videla y Argenteri. En el siglo XVI, la dramaturgia de Shakespeare abre en su época y hasta nuestros días un profundo museo en las pasiones humanas, la crueldad, la corrupción, la ambición, la soledad, la locura. Charles Dickens retrató con imaginación y con patetismo y también con humor la sociedad inglesa del siglo XIX y dejó retratos de personajes inolvidables como Mr. Pickwick, Oliver Twist, David Copperfield. El escenario que monta en sus obras muestra su mirada irónica y crítica a la vez de la sociedad, los cambios producidos en los sistemas de convivencia urbana marcados por la revolución industrial. Ya en aquel entonces estaba el basural y estaba Juanito Laguna como un terrible dilema de la humanidad que no hemos podido resolver con todas las tecnologías. En América Latina, muchos autores reflejan en su obra la entrañable pasión por la libertad y la construcción de la identidad latinoamericana, como Martí, Pablo Neruda, Roque Dalton, Ernesto Cardenal y la generación de narradores que conformaron el llamado boom de los 60. Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, García Márquez, Juan Rulfo, entre otros. Estas reflexiones nos permiten recordar nuestras propias lecturas literarias y nuestra preocupación por comprender la realidad, nuestra curiosidad sobre el mundo que nos precede en el tiempo. La literatura nos ha servido a hombres y a mujeres para apreciar los grandes problemas de la historia, para saber cómo pensaban, cómo actuaban, cómo luchaban los hombres y las mujeres de otro momento histórico, de otra religión, cómo criaban a sus hijos, cómo armaban sus familias. Y entonces cabe que nos preguntemos, ¿y la literatura infantil? ¿Son ingenuos los libros para niños? Y a veces sí, pero a veces no. Y aún aquellos que parezcan estar hablando de temas intrascendentes están transmitiendo en todo momento una mirada sobre el mundo. La ingenuidad en el campo de la literatura infantil es un imposible, porque participa de los mismos rasgos que observamos en la literatura para los adultos. Es reflejo del tiempo y de los valores sociales y culturales de la época en que ha nacido cada autor. Todas las obras literarias infantiles guardan señales, a veces indicios interesantes para el trabajo del investigador, de un sistema de ideas, una manera de mirar el mundo, de concebirlo y una representación de la infancia. Voy a saltear algunos párrafos para respetar el horario, pero después, a través del plan, si ustedes quieren, tendrán acceso a la totalidad del texto, que siempre es más largo de lo que uno puede leer. A pesar de la dura carga de los gobiernos autoritarios que dificultaron la labor de los escritores, en Argentina se fortaleció una literatura que se abrió paso fundando un espacio de lectura genuina y valiosa que formó docentes y alumnos como lectores críticos, pensantes, buscadores interesados de nuevas aventuras. Nombres fundantes como María Elena Walsh y Javier Firampaglia, que estaban sin duda en la concepción de infancia y de criterios estéticos. Con la llegada de la democracia, las bibliotecas infantiles se fueron poblando de obras de Laura de Betal, Graciela Montes, Gustavo Roldán, Graciela Cabal, María Cristina Ramos, Elsa Bornemann, Silvia Schugel, María Teresa Andrueto, Esteban Valentino, Emma Wolf y Rivera. Margarita Mainé. Libros de autores extranjeros encontraron también su lugar y de la extrema prohibición y vigilancia se pasó a la libertad de elegir. Ofenderíamos a todos ellos, autores, editores, ilustradores, a muchos que se fueron agregando a la tarea de escribir para niños si sospecháramos que son ingenuos, porque la ingenuidad no existe. Ya fue dicho que la literatura infantil es un campo de batalla, y parece que a veces la palabra, los valores, trae consigo muchas interpretaciones, acuerdos y tensiones. Las palabras cambian su significado en diferentes contextos. ¿Qué son los valores?
Para algunos será tal vez acabar con la corrupción económica, con la pobreza, con la exclusión de los más pobres, con el restablecimiento de lazos solidarios y la búsqueda del abrazo fraterno, la mirada puesta en los sueños y en la utopía. Y para otros puede tener otra significación, como conservar formas tradicionales de pensamiento o apegarse a moralinas, propuestas didácticas que piensan a los niños como tontos. Lo que sí es seguro es que esta confrontación generará nuevas búsquedas, nuevos discursos, formas todavía no exploradas de la creación literaria. En el siglo XXI circula con fuerza la necesidad de revisar la selección de lecturas propuestas a los niños y niñas del mundo, como parte de una intención ética, social y cultural de proveer a los que van creciendo de herramientas adecuadas para conformar una identidad ciudadana proclive a la solidaridad y a la construcción colectiva, a la superación del individualismo como sistema de comportamiento social. En el jardín de infantes, especialmente en las salas de 4 y 5, es posible crear condiciones para la investigación, el debate y la producción en torno a los derechos de niños y niñas. Y voy a nombrar algunos libros, no puedo nombrarlos todos, que a mí me parece que son como un antes y un después, siempre pensando en el nivel inicial. Uno es La calle libre, de Curuza, que en realidad es un sobrenombre que tiene, no se llama así, con ilustraciones de Mónica Dopper, Ediciones Ecaré, de Venezuela, que propone una historia en un barrio muy pobre, San José de la Urbina, ubicado en un cerro venezolano. No hay muchos libros infantiles que ubiquen a los niños en una villa, en una favela, en un lugar de miseria. Muchas veces en los libros refleja la mesa familiar donde viene el padre, la madre, la familia completa, tal como le gustaba la dictadura militar. Lamentablemente eso nunca fue cierto en Argentina y es interesante ofrecer en la ilustración y en el texto otros ámbitos que permiten una reflexión y decir, pero esa se parece a mi casa, que no era la casa del niño de clase media. En este caso, de La calle libre, estamos adentro de una villa, los niños quieren una plaza, no la tienen, es una villa parecida a la nuestra, solo que está arriba del cerro, y entonces es el bibliotecario, que es la figura en este caso un mediador potente, es un adulto potente, el que les propone hacer una pancarta para reclamar que les construya el intendente, que es un gordo que no quiere saber nada con nada, los echa, llama a la policía. Primer libro para el nivel inicial, para mi gusto, donde la policía parece un poco como jodida y no como la autoridad que debe ser respetada. Las madres, que no son paquetas parecidas a las del programa de Tinelli, sino que son unas gordas fortachonas, con unos frentes prominentes, así mujeres poderosas, por supuesto agarran a los chicos y dicen, si nos llevan a los chicos nos van a tener que llevar a nosotras. Que no son esas mujercitas así, digamos, sino mujeres potentes, figuras femeninas que debiéramos todas poder imitar. Y por supuesto aparece una periodista, saca una nota en el diario y por supuesto el intendente no tiene más remedio que decir que promete que va a construir el parque. Pero pasa el tiempo y el parque no se hace. Ya sabemos que esto ocurre. Acá, en Francia, en España, en Alemania, en cualquier lado, que no somos los peores para nada. Lo cierto es, los cuento, porque no puedo leer el cuento, porque es largo, digamos que se organiza el barrio y aparece otro concepto que tiene que estar presente en los libros infantiles, y es que los pobres no son boludos, se pueden organizar, pueden hacer una asamblea barrial, le pueden decir a la maestra jardinera que les dé una mano, y entonces hacen una asamblea. Acá sobre la asamblea deciden construir el parque con sus propios esfuerzos. La mirada miserabilizada del pobre, como un impotente, un tipo que no puede hacer nada porque es pobre, porque es analfabeto, no es cierto, porque si eso fuera cierto no hubiera existido para nada la Revolución Francesa, que entre otras lo hicieron los campesinos que tomaban los campos, los incendiaban contra los señores feudales, y con toda seguridad que eran recontra analfabetos. O sea, apostemos a los libros, pero no pensemos que los pobres son tontos, porque eso es una manera de discriminarlos. Otro libro que a mí me impactó mucho, que recibió una cantidad enorme de elogios a nivel internacional, se llama De noche en la calle, que pone el acento en algo que acá, en cualquier parte, molesta, que son los niños ladrones. Nosotros, los chicos de la calle, muchas veces son
juegan con juegos de malabarismo para ganarse unos pesitos, pero si pasa una señora le sacan la cartera. Y no sé, en los jardines de ustedes, muy bien, digamos, a veces las maestras se llevan la cartera pegada, porque dicen, aprendieron de los padres, ¿no? Como un niño que dijo que una de las profesiones era ser ladrón, porque el papá de él trabajaba de ladrón, lo dijo la sala de circo, ¿no? Bueno, entonces, De noche en la calle muestra a un niño de la calle, no tiene familia, está abandonado, es un libro, solamente un libro álbum, solo ilustraciones, Ángela Lago, uruguaya, historia de un niño de la calle. Otro libro que quiero mencionar, que es de nuestras autoras Silvia Schuster y Mónica Weiss, es Hugo tiene hambre. Nuevamente volvemos al libro álbum, tan famoso ahora, pero a mí me parece que quiero ver de qué habla el libro, porque no todos los libros, por estar bien diseñados, dicen cosas que a mí me parezcan significativas. Hugo tiene hambre es un niño que tiene hambre, ¿no es cierto? Que también está en la calle, despojado de un apoyo, de un amparo, y ganaron con esto Silvia Schuster y Mónica Weiss el premio Funda Lectura de Colombia del 2006. Y otro libro que me gusta mucho porque apuesta a la esperanza es Un puñado de semillas, de Mónica Hughes, digamos, que toma, también tiene la categoría del libro álbum, y es la historia de Concepción, una niña que se guarda un puñado de semillas y como la abuela le había enseñado a sembrar, ella también siembra, y vamos a la hipótesis de las huertas. Hoy tenemos 3.500 huertas recuperadas en el territorio del país gracias al apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Desarrollo Social, de devolución de tierras a los pueblos originarios que no son vagos, ni atorrantes, ni ladrones, sino que quieren trabajar. Lo que necesitan es un espacio para poderlo hacer, para poderlo construir. Y voy hacia el final. La planta de Bartolo, que para mí es inmortal, ¿no es cierto?, que estuvo prohibidísima, y lo bien que hicieron en prohibirla, porque ahí lo que planteaba era que los niños le podían tirar tomates podridos a la policía y a un empresario para defender una planta que producía cuadernos y que les regalaban cuadernos a todos los niños que no tenían plata para comprarla, como sabemos que todavía sucede. La planta de Bartolo, inmortal, como lo es y lo será siempre la autora Laura de Letalla. ¿Y cómo reciben los niños estos libros? Porque acá viene la cara de estos libros. Bueno, aquí se plantea la contradicción histórica en el nivel inicial. Ya bastante miseria tienen en la casa para que yo les traiga a un pibe de la calle. Bueno, basta. Los chicos, como nosotros, como los que leemos libros, necesitamos reencontrarnos con los personajes y con las escenas y encontrar que esa mesa pobre que a veces no tiene mantel, que no tiene una mamá o una sustituta de la mamá, una coordinadora, una mamá cuidadora, les dé la sensación de que están leyendo un libro dentro del cual ellos se pueden ubicar. Y cierro acá. Es un buen momento en la historia de la Argentina, un recontra buen momento, para que los miedos queden atrás y que los niños y las niñas disfruten de una literatura abridora. El Jardín de Infantes debe ofrecer la oportunidad de leer aquello que nos moviliza a los adultos, la superación de la marginalidad de los niños en la calle, de los basurales como el que sostiene a Juanito Larrega. Vale la pena que la lectura impulse nuevas formas de vivir, nuevos vínculos sin discriminación, un país con ciudadanos formados para crear cadenas solidarias y espacios de contención y amor al prójimo, tal como lo plantea el Evangelio. Buenas tardes.